Cuando abrimos la Biblia, muchas veces olvidamos que sus páginas fueron escritas en un mundo muy diferente al nuestro, un mundo de desiertos áridos, tiendas de campaña y leyes tribales. Antes de juzgar o interpretar sus textos, es crucial entender la vida cotidiana de quienes los escribieron. ¿Cómo era ser un hebreo hace 3000 años? Ahora recorreremos sus caminos, sus casas, sus costumbres, sus creencias. Solo así podremos ver la Biblia con los mismos ojos que la vieron ellos. Para comprender la vida cotidiana de los hebreos, lo primero es mirar su entorno. La tierra y el clima moldeaban cada aspecto de su existencia, desde lo que comían hasta donde podían vivir. Hace 3000 años, los hebreos habitaban la región que la Biblia llama Canaán, ubicada entre el mar Mediterráneo al oeste y el desierto árabe al este. Hoy conocemos esta zona como Israel, Palestina y parte de Jordania y Siria. Este territorio no era uniforme, se dividía en 4 franjas principales. Primero, la costa mediterránea con playas y tierras fértiles. Luego, las montañas centrales con colinas pedregosas y valles estrechos. Más hacia el este, el árido valle del Jordán, por debajo del nivel del mar. Finalmente, el desierto de Judea y el Negev, seco e implacable. El clima era tan variado como el terreno. Las lluvias solo caían en invierno y primavera, dejando veranos largos, secos y calurosos, donde la tierra se agrietaba. Las temperaturas en las montañas podían bajar en invierno, incluso con nieve ocasional, mientras que en las llanuras del Jordán superaban fácilmente los 40 grados en verano. Las lluvias de otoño marcaban el inicio del ciclo agrícola. Si se retrasaban o eran escasas, la hambruna era inevitable. Por eso la lluvia no era solo un fenómeno natural, sino una bendición esperada. El hebreo antiguo aprendió a adaptarse a un entorno cambiante. En las zonas fértiles cultivaban cebada, trigo, vides y olivos. En las colinas y desiertos criaban ovejas y cabras, animales resistentes a la aridez. Muchos pasajes bíblicos reflejan este paisaje contrastante. Las metáforas de desiertos, lluvias, sequías, montañas y valles no son solo figuras poéticas, eran realidades diarias para quienes los escribieron en un entorno tan áspero y cambiante como Canaán. Los hebreos aprendieron a construir espacios que no solo les protegieran del sol y la arena, sino que también reflejaran su estilo de vida y sus valores. Veamos cómo eran sus casas, desde las más humildes tiendas hasta las viviendas urbanas de adobe. Hace 3000 años, la sociedad hebrea se movía entre 2 formas de vida, la nómada y la sedentaria. La vivienda de cada familia dependía en gran medida de cuál de las dos adoptaba. Las tribus nómadas dedicadas al pastoreo recorrían los márgenes del desierto siguiendo las estaciones y los pastos. Su refugio era provisional, pensado para montarse y desmontarse en pocas horas. En cambio, los hebreos que se establecían en aldeas o ciudades construían casas fijas, adaptadas al clima seco y al espacio limitado dentro de las murallas. Este doble modo de vida convivió durante siglos y todavía en tiempos de David. Había clanes que dormían bajo tiendas mientras otros vivían en casas. Las tiendas estaban hechas de telas tejidas con pelo de cabra o lana de oveja. Estas fibras eran abundantes, duraderas y repelían la lluvia ligera gracias a su textura aceitosa natural. La tela era negra o gris oscura, lo que ayudaba a absorber el calor en las frías noches del desierto y a proporcionar sombra intensa durante el día. Tenían una forma rectangular o trapezoidal, con un armazón de estacas de madera y cuerdas. Los lados podían levantarse parcialmente para permitir la ventilación, o cerrarse por completo en caso de tormentas de arena o frío extremo. Un dato interesante es que las tiendas casi nunca tenían piso. El suelo era simplemente la arena, o la roca cubierta con pieles y alfombras para dormir y sentarse. Cada tienda albergaba una familia extendida, padres, hijos y a veces incluso abuelos o tíos. Aunque era un solo espacio abierto, la tienda solía dividirse con cortinas en 2 secciones, una para los hombres y otra para las mujeres y los niños. Esto respetaba las normas de privacidad y decoro que caracterizaban a la cultura hebrea. En el centro, una pequeña hoguera servía para cocinar y calentar la tienda durante las noches heladas. Las tiendas eran tan emblemáticas de la identidad hebrea que incluso en textos bíblicos se las menciona con respeto y nostalgia, como símbolo de humildad y movilidad.
pero no todos los hebreos eran pastores. En Canaán, muchos se asentaron en aldeas y ciudades. Allí la arquitectura de sus casas respondía a nuevas necesidades: durabilidad, seguridad y comunidad. Las casas estaban construidas principalmente de adobe, un material barato y fácil de trabajar, hecho con arcilla, arena y agua, moldeado en bloques y secado al sol. En regiones más ricas o cercanas a canteras, también se empleaban piedras para reforzar las paredes. El techo era plano, hecho con vigas de madera cubiertas con cañas y barro apisonado. Este espacio no era solo un techo. Por la tarde servía como lugar de descanso y durante las noches calurosas como dormitorio improvisado. El suelo, generalmente de tierra apisonada, se cubría con esteras o alfombras para mayor comodidad. La mayoría de las casas eran extremadamente simples. Una sola habitación rectangular a la que se entraba desde la calle por una puerta baja y estrecha. Esa única sala servía para todo: cocinar, comer, dormir y recibir visitas. En familias con más recursos, la casa podía tener un pequeño patio interior rodeado por varias estancias, una cocina, un almacén para grano y aceite, un espacio para los animales pequeños. El patio también permitía que entrara luz y ventilación, algo fundamental en climas áridos. Las ventanas eran diminutas o a veces inexistentes para mantener el interior fresco y protegerlo del polvo. Tanto en la tienda como en la casa, los hebreos practicaban una vida austera. El mobiliario era escaso, funcional y fácil de reparar o reemplazar. En la tienda, las alfombras y cojines eran esenciales, ya que casi toda la vida se hacía a nivel del suelo. En las casas, además de esteras para dormir, había jarras de barro para almacenar agua, ánforas para aceite y vino, canastos para grano y unas pocas mesas bajas para las comidas. Bancos y taburetes eran comunes solo en familias con más recursos. El fuego se hacía en un pequeño hogar directamente sobre el suelo. Las paredes interiores no estaban decoradas. La belleza estaba en los tejidos, los tapices y las vasijas de cerámica. Las casas y las tiendas no solo reflejaban la cultura hebrea, sino también su ingenio para adaptarse a un clima extremo. Las tiendas negras retenían el calor por la noche y proyectaban sombra fresca durante el día. Los lados podían levantarse para dejar circular la brisa o bajarse para protegerse del viento. Las casas, por su parte, con sus gruesas paredes de adobe, mantenían el interior fresco durante el día y cálido por la noche. El techo plano permitía dormir al aire libre en verano y recoger agua de lluvia cuando la estación lo permitía. En las aldeas la construcción no era tarea individual. Las familias ayudaban unas a otras para levantar casas nuevas, organizar patios comunes y reforzar las murallas de la aldea. Esta solidaridad no solo fortalecía las estructuras físicas, sino también las sociales. En los textos bíblicos, la vivienda aparece frecuentemente como símbolo de protección, humildad y comunidad. El Salmo 84, por ejemplo, dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos». Para los hebreos, el concepto de refugio, ya fuera tienda o casa, estaba íntimamente ligado a su identidad como pueblo protegido por Dios. En medio de un entorno hostil, los hebreos supieron construir refugios ingeniosos y funcionales desde la tienda nómada, que podía desmontarse en cuestión de horas, hasta la sencilla casa urbana que se convertía en el centro de la vida familiar. En su miudaji, estas viviendas reflejaban no solo las limitaciones de su entorno, sino también la profunda interdependencia de su comunidad. Para entender realmente cómo vivían los hebreos hace 3000 años, no basta con describir sus tiendas, sus casas o sus campos. Hay que mirar más de cerca a las personas que los habitaban. En un mundo duro y escaso, la familia era el pilar de la supervivencia. Todo giraba en torno a la red invisible de vínculos que unía a padres, hijos, abuelos, tíos y primos en un mismo clan. Desde el principio era evidente que la autoridad residía en el padre, o más exactamente en el patriarca. Él no solo proveía sustento y protección física, sino que también representaba a toda la familia ante los ancianos de la tribu y ante Dios. En su palabra era ley dentro del hogar, y su responsabilidad era mantener unidos a todos los miembros, incluso cuando las tensiones internas surgían inevitablemente. En ausencia del padre, el hijo mayor solía asumir su papel,
asegurando la continuidad de la línea familiar. A su lado, la madre desempeñaba un papel igual de vital, aunque encargada de mantener el orden dentro de la casa o la tienda, cuidaba de los niños pequeños, molía el grano, cocinaba y almacenaba los productos básicos. En las mujeres recaía también la transmisión silenciosa de las costumbres domésticas y de las normas de respeto y hospitalidad que definían a cada familia. No era raro que varias generaciones de mujeres compartieran el mismo espacio, trabajando juntas para sostener el hogar, mientras los hombres pastoreaban. Los hijos, por su parte, crecían inmersos en un ambiente donde aprender a obedecer y respetar era tan esencial como aprender a caminar. Desde pequeños ayudaban en tareas sencillas. Las niñas aprendían a hilar y amasar pan junto a sus madres, mientras los niños cuidaban corderos y cabritos bajo la supervisión del padre o del hermano mayor. Y aunque no existían escuelas formales, los niños aprendían los preceptos de la ley oral y las tradiciones, escuchando a sus mayores durante las noches junto al fuego. Pero la familia inmediata no era suficiente para sobrevivir en tiempos difíciles. Los hebreos se organizaban en clanes más grandes, un conjunto de familias emparentadas que vivían cerca unas de otras, compartiendo pastos, pozos y campos. Este clan ofrecía apoyo mutuo, defensa en caso de ataque y un sentido de pertenencia más amplio. En las decisiones importantes como resolver disputas o decidir sobre alianzas, se convocaba al consejo de ancianos. Estos ancianos no eran elegidos por fuerza física ni riqueza, sino por sabiduría y experiencia. Sentados a las puertas de la ciudad o en el centro del campamento, deliberaban y emitían juicios que todos acataban. Y no podemos olvidar el papel de los más débiles, las viudas, los huérfanos y los forasteros. Aunque ocupaban posiciones vulnerables dentro de la sociedad, existía un deber comunitario hacia ellos. Las leyes y costumbres requerían que se les protegiera y se les permitiera recolectar las espigas y aceitunas que quedaban tras la cosecha, garantizando que nadie quedara completamente desamparado. En los días de descanso durante las festividades, la cohesión de la comunidad se reforzaba. Las familias se reunían, compartían alimentos, contaban historias de los patriarcas y renovaban su identidad como un solo pueblo. En estas ocasiones, las diferencias entre ricos y pobres se atenuaban. Todos recordaban que eran descendientes de los mismos antepasados y herederos de la misma promesa. Así era la sociedad hebrea hace 3000 años, tejida como un tapiz de relaciones de sangre, respeto y responsabilidad. La familia era el hilo más fuerte de ese tejido, pero cada persona, desde el anciano hasta el niño, desde el padre hasta el forastero, tenía un lugar en la red común. Y esa red invisible no solo mantenía unidos a los hebreos en tiempos de paz, sino que también los sostenía cuando las tormentas de la historia se abatían sobre ellos. En el mundo de los hebreos, el trabajo no era solo un medio para vivir, era la condición misma para sobrevivir. En un entorno duro y a menudo impredecible, cada amanecer traía consigo una lista interminable de tareas, sin las cuales ni la familia ni la comunidad podían sostenerse. La economía no se medía en monedas ni en bancos, sino en el sudor derramado en los campos, en la fuerza de los brazos que ordeñaban las cabras y en el grano almacenado para soportar los tiempos de escasez. El día comenzaba temprano con las primeras luces del sol. En las aldeas y ciudades, los campesinos salían a sus pequeñas parcelas, mientras en los campamentos los pastores ya habían arreado a sus rebaños hacia los pastos cercanos. La tierra y los animales eran los dos pilares sobre los que se levantaba la economía hebrea. La agricultura proporcionaba el alimento básico y las materias primas esenciales, mientras que la ganadería aseguraba leche, lana, carne ocasional y la posibilidad de comerciar con pueblos vecinos. En las regiones más fértiles, los hombres trabajaban la tierra con arados rudimentarios tirados por bueyes o asnos. La cebada era el cultivo más común, resistente a la sequía y esencial para el pan diario. Le seguía el trigo, más delicado pero apreciado para las festividades. Además de estos cereales, cultivaban viñas, higueras, granados y sobre todo olivos, cuyo aceite era imprescindible para cocinar, iluminar las lámparas y ungir en ritos religiosos.
El calendario agrícola giraba alrededor de las lluvias de otoño e invierno. Si la lluvia fallaba, las cosechas se arruinaban y el hambre acechaba. Los campos eran laboriosamente segados a mano cuando la cosecha estaba lista. Hombres y mujeres recogían espigas, mientras los niños y los pobres seguían detrás recogiendo las espigas que caían al suelo. Como permitía la ley, después, el grano era trillado en el suelo de la era, aventado al viento para separar la paja y almacenado en tinajas de barro o en silos subterráneos. Pero no todos cultivaban. Muchos se dedicaban a la ganadería, moviéndose con rebaños de ovejas y cabras por las colinas áridas. Estos animales proporcionaban leche, queso y carne para consumo propio, además de lana para tejidos. El pastoreo requería un conocimiento profundo del terreno. Para los hebreos, de las estaciones, el pastoreo era más que una ocupación. Era un modo de vida heredado de los patriarcas, recordado en las historias de Abraham. Isaac y Jacob, además de agricultores y pastores, en las ciudades existían artesanos que cumplían funciones esenciales para la comunidad. Había alfareros que moldeaban tinajas, copas y lámparas de barro. Tejedores que producían mantos, tapices y cuerdas. Carpinteros que fabrican arados, puertas y mesas. Y herreros que forjaban cuchillos, azadas y puntas de lanza. Cada uno aportaba su oficio a la economía local y sus talleres formaban parte de la vida cotidiana de los mercados urbanos. Las mujeres también contribuían de manera significativa al sustento económico del hogar. Además de moler grano y hacer pan, hilaban y tejían, produciendo telas que servían para vestir a la familia o intercambiarse en los mercados. Su trabajo, invisible para el exterior, era sin embargo imprescindible para mantener la vida diaria. El comercio, aunque modesto, comparado con grandes imperios vecinos, también formaba parte de la economía hebrea. Pequeños mercados en las puertas de las ciudades reunían a vendedores de frutas, verduras, animales vivos, utensilios y tejidos. Los hebreos comerciaban con caravanas que llegaban desde Fenicia, Siria u Egipto, intercambiando aceite, lana y grano por sal, metales y cerámicas finas. Las transacciones eran en especie o con medidas de peso en plata, ya que la moneda aún no estaba en uso en su sociedad. La economía hebrea también estaba profundamente influida por el ritmo de las festividades y los días de descanso. Cada séptimo día se respetaba el descanso sabático, en el que no se trabajaba la tierra ni se encendía fuego. Cada 7 años las tierras se dejaban descansar en un ciclo agrícola que permitía regenerar el suelo. Y en tiempos de sequía o guerra, el trabajo agrícola y el pastoreo sufrían interrupciones, aumentando la dependencia de reservas almacenadas. En esta economía sencilla, pero equilibrada, el verdadero capital no eran las monedas, sino la fuerza de trabajo, la tierra y la bendición de las lluvias. La riqueza se medía en cabezas de ganado, en tinajas llenas de grano, en la capacidad de mantener alimentada a toda la familia durante las largas estaciones secas. Así, día tras día, estación tras estación, los hebreos tejían su sustento con las manos, la tierra y el sudor. Su esfuerzo mantenía viva a la comunidad y los preparaba para los desafíos que vendrían. Y siempre lo hacían conscientes de que su trabajo no era solo para ellos mismos, sino para sus hijos en el paisaje polvoriento de Canaán, donde la tierra y el cielo parecían fundirse en tonos ocres. Los hebreos sabían que la forma en que se vestían no era solo una cuestión de necesidad, era también un reflejo de su identidad, de su decoro y de la posición que ocupaban en su familia y en su pueblo. Sus ropas, tejidas con esmero y teñidas con colores modestos, los protegían del calor, del frío y de las miradas de desaprobación en una sociedad donde las apariencias importaban tanto como las acciones. La base del vestuario hebreo era la túnica, una prenda larga y suelta que llegaba hasta los tobillos para los hombres y a menudo hasta el suelo para las mujeres. Lino u lana. Según la disponibilidad y la estación, la túnica era un rectángulo de tela cosido en los lados con una abertura para la cabeza. Su sencillez
era engañosa. La calidad del tejido y el color podían indicar mucho sobre la condición de quien la vestía. Las túnicas de lino fino, más frescas y suaves, eran privilegio de los más acomodados, mientras que las de lana tosca, a menudo áspera y pesada, eran la opción común entre los pastores y campesinos. Sobre la túnica, los hombres solían ceñirse un cinturón o faja, no solo para asegurar la tela, sino también para facilitar el movimiento cuando era necesario trabajar o correr. Este cinturón también servía para colgar una bolsa pequeña, un cuchillo para quienes tenían algún rango, un cordón decorativo. Las mujeres, por su parte, ajustaban sus túnicas con cinturones más anchos, a menudo tejidos con diseños sencillos que aportaban un leve toque de color más fríos a la vestimenta neutra para viajar por las montañas. Tanto hombres como mujeres recurrían a un manto exterior, una pieza rectangular de lana gruesa que podía envolverse alrededor del cuerpo o usarse como capa. Este manto, conocido en hebreo como simbla, era tan indispensable que la ley advertía contra retenerlo como prenda de deuda al caer la noche, pues para muchos era su única protección contra el frío. El calzado era modesto pero funcional. Sandalias de cuero sujetas al pie por correas sencillas protegían contra las piedras del camino y el calor abrasador de la arena. Quienes no podían permitirse un par caminaban descalzos, endureciendo sus pies con los años. Las sandalias eran tan esenciales que quitárselas en ciertos rituales simbolizaba humildad o entrega. Un gesto cargado de significado en la cultura hebrea. Para las mujeres, la vestimenta no terminaba con la túnica y el cinturón. El velo era una parte central de su atuendo, símbolo de modestia y de respeto a las costumbres. Aunque su uso variaba según la región y la ocasión, muchas mujeres cubrían su cabello y parte del rostro con un manto ligero cuando salían al mercado o se presentaban ante los ancianos de la ciudad. En las festividades, los velos podían ser de telas más finas, incluso con bordes decorados con hilos tintados o pequeñas cuentas. Los colores de las vestimentas, lejos de la explosión de matices que hoy conocemos, eran discretos y funcionales. Tonos naturales de la lana y el lino dominaban la paleta, blancos, beige, marrones y grises. Los tintes naturales derivados de raíces, bayas y conchas permitían ciertos toques de azul, rojo o púrpura en los bordes de las túnicas de quienes podían costearlos. El azul en particular tenía una connotación especial en algunos flecos de las vestiduras rituales. Recordando los mandamientos y la alianza con Dios en los adornos, eran escasos entre los hombres. Aunque algunos llevaban anillos sencillos, colgantes con sellos personales o cuerdas con nudos simbólicos, las mujeres, en cambio, encontraban en los adornos una manera de expresar personalidad y estatus. Pulseras de bronce, collares de cuentas, pendientes de concha o metal eran comunes entre las jóvenes casaderas o las esposas de familias más acomodadas. Estos adornos eran sencillos, pero cuidadosamente elegidos, y a menudo pasaban de madre a hija como parte de la dote familiar. La barba en los hombres también formaba parte de la presentación personal, cuidada, a veces trenzada o perfumada con aceites. La barba era signo de virilidad y respeto. Solo en señal de duelo o de humillación extrema se afeitaba, un gesto cargado de significado emocional. Incluso los niños, aunque vestidos de manera más sencilla y con telas más ásperas, eran iniciados desde pequeños en la importancia de presentarse limpios y correctamente vestidos. La comunidad vigilaba la apariencia de cada uno, y quienes andaban harapientos o sucios eran vistos con preocupación o desprecio, no solo como descuido personal. Así, la vestimenta y los adornos de los hebreos iban más allá de lo puramente práctico. Eran señales visibles de su identidad colectiva, de su respeto por las costumbres y de su humildad ante el Dios al que servían. La modestia no estaba reñida con la dignidad y hasta la túnica más sencilla podía ser llevada con decoro y orgullo. En la vida de los hebreos, la mesa era más que un lugar para comer.
Era un altar cotidiano donde la familia se reunía para compartir no solo alimentos, sino también tradiciones, recuerdos y fe. En torno a la comida diaria y a las festividades anuales, la comunidad encontraba unidad, consuelo y un sentido profundo de pertenencia. Su dieta diaria reflejaba la sencillez de un pueblo que dependía de lo que la tierra y los rebaños podían dar. El alimento básico era el pan hecho de cebada o trigo según la estación. Se preparaba en forma de tortas planas cocidas sobre piedras calientes o en hornos rudimentarios de barro. Este pan era tan fundamental que en las escrituras se le llama el sustento del hombre, y ninguna comida estaba completa sin él. Junto al pan, las aceitunas y el aceite de oliva estaban presentes en cada mesa, a veces acompañados por dátiles dulces, higos y granadas, cuando la temporada lo permitía. Las lentejas, los garbanzos y las habas completaban las comidas cocidas lentamente en ollas de barro sobre el fuego. La leche de cabra y las cuajadas eran habituales, mientras que la carne, aunque apreciada, se reservaba para las ocasiones especiales debido a su escasez. El pescado, proveniente del río Jordán y del mar de Galilea, también formaba parte de la dieta de quienes vivían cerca de esas aguas, salado o secado para conservar. El vino diluido con agua era la bebida común de los adultos, mientras que el agua de los pozos era vital, aunque a veces difícil de encontrar limpia y abundante. Las comidas eran modestas, pero sagradas en su significado. Antes de comer se pronunciaban bendiciones de agradecimiento, recordando que cada fruto, cada gota de aceite y cada grano de cebada eran considerados regalos del Creador. Comer juntos no era solo una necesidad física. Reforzaba los lazos familiares y sociales y enseñaba a los niños las costumbres de sus antepasados. Más allá de la alimentación cotidiana, el calendario hebreo estaba marcado por festividades en las que la comida adquiría un significado simbólico y espiritual. La Pascua, por ejemplo, celebraba la liberación de Egipto. En esa noche, las familias comían cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas, cada uno con un sentido específico. Los niños preguntaban a los mayores por qué esa noche era distinta, y así las historias del Éxodo se transmitían generación tras generación. 7 semanas después venía el Pentecostés, la fiesta de las primicias, cuando se presentaban los primeros frutos de la cosecha en señal de gratitud. La comunidad llevaba al templo o al santuario las gavillas y los primeros panes, celebrando la generosidad de la tierra. En otoño, la fiesta de los tabernáculos reunía a las familias en chozas hechas de ramas y hojas, recordando los años de peregrinación por el desierto. Durante esos días, la comunidad comía y dormía bajo techos de ramas, contemplando las estrellas y recordando que todos eran huéspedes temporales en la tierra. Otras festividades más solemnes, como el Día de la Expiación, incluían ayunos colectivos donde el pueblo entero reflexionaba sobre sus faltas y pedía perdón, recordando que la verdadera pureza no estaba solo en el cuerpo, sino también en el corazón. Estas celebraciones no solo marcaban el ritmo del año agrícola y religioso, daban al pueblo hebreo un sentido de propósito y una identidad inquebrantable. La religión no era un aspecto más de la vida, era el centro mismo de su existencia.